¿Te has preguntado por qué Dios te ha puesto o te ha enviado a ese lugar donde tú trabajas, donde tú convives, donde tú tienes la oportunidad de estar con personas o con instituciones que el Señor te ha puesto ahí? ¿Te has preguntado por qué? Hoy vamos a hablar de un programa que se titula Enviados. Y este programa es precisamente para que reflexionemos acerca de cómo el Señor te ha enviado a ese lugar, porque tiene un propósito para esa persona, para esa familia, donde tú y únicamente tú puedes impactar esa vida. Y en esta ocasión tenemos como nuestro invitado a un gran amigo, a nuestro querido amigo Davis Quijano. Davis, bienvenido a este programa titulado Enviados. Davis, qué gusto saludarte. Platícanos. No, el placer es mío, pastor, estar aquí. Les agradezco la invitación. Pues eso de involucrados suena algo muy bonito, la verdad. Algo muy bonito, ¿por qué? Porque al momento de conocer a Dios prácticamente ya nos involucramos en hacer la obra de Dios, ¿verdad? Y pues me parece algo muy, muy bonito, pastor. Qué bueno, Davis, me da mucho gusto. Y este programa, Davis, es una charla, ¿verdad? Queremos que estemos contentos. Tenemos aquí agüita para disfrutar, para platicar. Es una charla donde estaremos preguntando y comentando, ¿verdad? Sobre cómo Dios te ha enviado, te ha puesto en una posición donde tú eres influencia para otras personas, de tal manera que conozcan del amor de Dios y que, si Dios así lo permite, por medio de su Santo Espíritu, esa persona pueda algún día entregar su vida al Señor. Así que, David, vamos a comenzar. Tenemos un tiempo medido aquí, pero queremos comenzar con una pregunta básica, importante, resumida. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? ¿Cómo fue tu encuentro personal con Jesucristo? Pues fue algo extraordinario para mí, pastor, porque a veces no entendemos algo que sucede, ¿no? Porque podemos escuchar de Dios, pero sin haber conocido a Dios. Y me pasó lo mismo a mí. Eh, Fíjese de que yo había escuchado de Dios, mi papá me llevaba a la iglesia, yo crecí en el seno cristiano, me llevaba a la iglesia, nos decía lo que es bueno y pues nosotros crecimos con ese pensamiento, claro, claro. Pero al pasar el tiempo, a mí no me gustaba eso, pasó. Me fui alejando poco a poco, hasta que llegó el momento que me alejé. Eh, Cuando yo me alejé de las cosas de Dios, yo conocí a la que ahorita es mi esposa, a Elena, que tenemos dos hijos, un niño y una niña, Yeser y Elenita. Y pues en ese tiempo que me alejé de las cosas de Dios, pastor, sucede de que yo me voy a trabajar en otro lado. Y ahí es donde tengo mi encuentro con Dios, ¿verdad? Ahí es donde le entrego mi vida a Dios. Ahí me sucedieron muchísimas cosas. Me sucedieron sueños, muchas cosas me sucedieron antes de conocer a Dios, pero en los sueños me di cuenta que Dios me estaba hablando de esa manera. Eh, Platícanos un poquito acerca de ese sueño. Fíjese, pastor, que tuve un sueño que hasta el día de hoy me ha impactado bastante. ¿Por qué? Porque en el sueño donde yo me vi, ahora estoy en el lugar donde vi en mi sueño. Es decir, soñaste en un lugar diferente y actualmente vives en ese lugar. El sueño donde yo me vi en el lugar donde estoy ahorita, que fue uno de los dos sueños que tuve, fue en la Avenida de Cristo. Recuerdo que estaba yo en la iglesia del Cuyo, que es en el oriente de Yucatán, distrito de Tizimín. Recuerdo que en ese lugar estaba yo, en la iglesia. Quedó oscuro todo, el hermano que estaba predicando se bajó, salí yo afuera, le grité a los hermanos, Cristo viene. Y salieron los hermanos. Estuve buscando a mi esposa, a mis hijos, hablando a los hermanos. Y yo ya no encontré a nadie. Todo estaba oscuro. Relámpagos, fuego, humo. Y cada vez que había relámpagos, cuerpos aparecían por todos lados muertos. Y eso me impresionó tanto. ¿Por qué? Porque ahora que yo vivo en ese lugar, me doy cuenta de lo que había soñado. Realmente estoy en ese lugar, pastor.
¿Dónde estabas antes, David? ¿Dónde soñaste eso? Esos sueños lo tuve en Quintana Roo, en Cancún. Ahí fue que tuve esos sueños, ahí fue que le entregué mi vida a Dios, ahí fue que me bauticé. Muy bien, entonces algo interesante, ¿no? De esa manera tú piensas que el Señor ya te estaba buscando, te estaba invitando a regresar nuevamente, porque ya de alguna manera de pequeño, de niño, ya tú conocías del Evangelio. Claro, claro, es más, un día en mi trabajo, estando yo en mi trabajo, un día sábado trabajando, se me cruza en la mente, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué estoy buscando aquí? Si yo sé que este día es un día para reposo para el Señor. Adoración. Y en ese momento yo me sentí como culpable, como, no sé, no me voy a explicar ese momento, con vergüenza. Salí de mi trabajo y todo, la semana que transcurría, mi hermana me invitó para una campaña evangelística. Y ahí en la campaña evangelística fui toda la semana. Y en el último día entregué mi vida a Dios, fue que me bauticé. Muy bien, pues mira qué interesante cómo el Señor te buscó y tú aceptaste esa invitación y nuevamente empezaste. ¿Eso cuánto tiempo tiene, David? Hace 9 años, pastor. 9 años que entregaste tu vida al Señor y desde ese momento activo. Activo, pastor, activo. ¿Qué función tienes en la iglesia? Ahorita estoy como primer encargado de la iglesia. Hemos estado trabajando en la obra de Dios. Hemos estado ayudando en la iglesia, en lo que hemos podido. Ahí hemos estado. Anteriormente he estado en otros cargos, pero ahorita en la cuestión de estar involucrados más como un primer encargado, pues vemos que hay mucho trabajo que hacer en la iglesia, pastor. Perfecto. Bueno, vamos a una segunda pregunta, David. Y creo que tú puedes ampliar un poquito acerca de esto. ¿A qué te dedicas actualmente, David? ¿Cuál es el nombre de tu puesto, de tu cargo, de tu trabajo? Es algo curioso, pastor. ¿Por qué? Porque cuando me llamaron para trabajar en ese lugar, me hablaron como carpintero, pero después entramos como bioconstructor. Biocos. Claro, y al pasar de los meses, ya no soy solamente ni carpintero ni bioconstructor, sino que un poquito más de todo eso. Ahora mm, veo más sobre asuntos de su casa, del que me Un emplea. administrador de toda la casa de esta persona, así como José. Así más o menos, pastor. Ok, pero platícame un poquito acerca de tu trabajo. ¿Qué haces en tus trabajos de carpintería? ¿Qué haces en tu trabajo de bioconstructor? Platícame un poquito acerca de eso. En lo de carpintería nos hemos enfocado muy poco. ¿Por qué? Porque en el proyecto nuevo de bioconstructor empezamos a hacer lo que son paredes de botellas, que fue algo nuevo para mí. Y al aprender a hacer ese trabajo me doy cuenta de que es algo bonito. ¿Por qué? Porque aparte que cuidamos la naturaleza, pues nos damos cuenta de que económicamente es fácil de construir y con poca economía. Correcto. Perfecto, David. Bueno, pues ya nos has comentado un poquito acerca de tu trabajo y aquí es donde entra la parte central de este programa titulado Enviados, ¿verdad? Porque de alguna manera todos hemos sido enviados para impactar, para ayudar, para proclamar el mensaje de Dios a otras personas donde el Señor los ha puesto. ¿Es correcto? Ahora, en tu trabajo, David, como carpintero, como bioconstructor, como administrador incluso de los bienes de esta persona, inclusive como amigo, dime, ¿cómo de alguna manera Dios te ha utilizado para testificar de tu fe y de hablarle a esta persona o a esta familia? Vea, pastor, es un poquito difícil cuando uno habla con una persona que es ateo. ¿Por qué? Porque sabemos que llegar a hablar de la palabra de Dios a un ateo es algo que se complica todo. Pues al darnos cuenta con mi esposa de que hablar de Dios a alguien que no cree de Él se nos dificultaba, entonces lo empezamos a hacer de otra manera diferente. Empezamos a ayudar en lo que nosotros podíamos con sus problemas, con su hijo. Nosotros nos empezamos a involucrar más en cuestiones de ayudar, ya fuera de nuestro trabajo. Nosotros vimos que en el trabajo
hablar con la verdad, decir las cosas como son, tal y como Él lo quiere, Él dice, bueno, ¿y estos por qué de esta manera? ¿Por qué ellos son diferentes con estos? Entonces le entra la duda, empieza a decir, estos son diferentes a estos. Entonces, de todo eso en el trabajo, él entonces nos empezó a agarrar una confianza diferente a todos los demás. Él ve que nosotros llegamos, saludamos, platicamos, y cuando llegamos al trabajo, pastor, lo primero que hacemos es, en nuestra labor, ponernos en las manos de Dios. Entonces, este amigo que me emplea ha pasado por muchas dificultades, ha pasado por problemas, ha pasado por cosas tristes de su vida, ¿verdad? Y pues nosotros lo hemos tratado de ayudar en ese aspecto. Vemos que en el momento de que él pierde a su esposa, su hijo necesita una ayuda especial. Y mi esposa ha tratado de ayudarlo en ese aspecto con el niño. Y de ahí, pues él ha visto que nosotros reflejamos algo diferente, algo que el ser humano hoy necesita. Y lo que nosotros reflejamos a la familia de donde nosotros trabajamos es el amor de Dios. Y hace poquito nosotros veíamos a un ancianito. Y ese ancianito fue bautizado en la iglesia adventista. Nosotros vimos por sus medicinas, vimos por llevarlo al hospital. Los hermanos veíamos por su comida, todos teníamos dividido, pero estábamos más cercanos a él. Entonces llega el momento de que se enferma de gravedad, es llevado al hospital, fallece. Pido permiso para ir a ver al ancianito. Entonces esta persona me pregunta, ¿pero por qué ustedes? ¿Por qué no su familia? ¿Por qué hacen eso ustedes por dejar su trabajo o incluso a tu esposa, a tus hijos, y tú te vas en otro lado? Entonces mi respuesta fue, porque yo conozco a Cristo. Y como conozco a Cristo, trato de reflejar el amor de Cristo hacia mis prójimos. Entonces él, al no tener argumento sobre reflejar el amor de Cristo, entonces me da permiso para ir sin impidencia alguna. Estando en el hospital, el ancianito muere. Al morir, nosotros estamos en el velorio y todo. Y el día del velorio, él se quitó de Mérida, que se había quitado del hospital, igual que vino para que le hicieran unos análisis. Entonces, al llegar a Tizimín, él me manda mensaje y me pregunta si yo sigo en Tizimín para que él me regresara al Cuyo. Entonces, yo le digo que no, que voy a estar con el ancianito hasta que lo entierren. No obstante, él me pide la ubicación para que él llegue a donde yo estoy. Al llegar él allá, se baja de su camión, entra a ver al ancianito ya muerto y me dice, de veras, muy pocas personas harían lo que tú estás haciendo. Y en ese momento uno se siente con el pensamiento que gracias a Dios que conocemos a Dios, hacemos esto por las personas. Entonces él, al llegar a su casa, le comenta a mi esposa que me vio aquí en Tizimín, que pasó a verme donde yo estaba. Y le dice él a mi esposa, ¿cómo es que ustedes pueden hacer eso? Y mi esposa le responde lo mismo que yo le dije anteriormente. Por conocer a Cristo Jesús, tratamos de reflejar el amor de Cristo Jesús. Entonces él le hizo una pregunta a mi esposa y le dijo, si yo estuviese en la misma condición, ¿estuvieran ustedes conmigo? Y mi esposa le dijo que sí, que nosotros estaríamos con él en el hospital y estaríamos con él hasta que no podamos más. Ok, entendiendo bien, David, las cosas, y de alguna manera que también la audiencia pueda entender bien, esta persona es agnóstica, es, digamos, atea, así se autodenomina él, y una de las formas en la que ustedes como familia, como persona, han estado llegando a esa persona son demostrándole el evangelio del amor. Es decir, a través de sus actos, a través de sus hechos, a través de sus acciones, a través de sus palabras, ustedes le han demostrado a esta persona que aman a Dios en primer lugar
y en consecuencia también aman al prójimo. Eso le ha impactado la vida a él y él se hace esa pregunta diciendo, oye, ¿cómo ustedes pueden amar a una persona que no conocen? Y ahí ha entrado esa relación, esa comunión, esa comunicación con él, de tal manera que le ha abierto la curiosidad para que él pueda ir preguntando algunas cosas más acerca del estilo de vida adventista o cristiano que ustedes llevan. ¿Qué más han hecho, David? Fíjese, pastor, que en una ocasión, estando nosotros en el trabajo, él se acercó a mí pidiendo consejos. Y pues yo en mi mente dije lo siguiente, siendo yo un niño al lado de él, ¿qué consejo le puedo dar? Pero al pensar de esa manera me di cuenta que como humanos nosotros no somos nada. Pero al hablarle de Cristo nos dimos cuenta de que Dios lo puede hacer todo por nosotros. Dios solamente espera que nosotros estemos involucrados en su obra para que Él pueda obrar, porque nosotros no llegamos por casualidad a un trabajo que nosotros podamos obtener, sino que Dios nos lleva a un lugar para que nosotros podamos reflejar de su amor. Entonces en ese momento que Él viene a mí, al sentirme capaz de poder decirle algo, lo primero que se me viene en mi mente es hablar de Cristo. Entonces Él me cuenta su problema, y al ver que su problema que tenía era algo poquito difícil de responderle, pues entonces le empezamos a mostrar que Dios nos tiene dado un regalo que es los hijos. Y los hijos solamente lo podemos tener una vez en la tierra. Al decir esas palabras, él como que se fue interesando lo que yo le estaba diciendo. Entonces yo le comenté a él que el regalo que Dios nos tiene dado, que son los hijos, nosotros debemos cuidar a nuestros hijos porque nosotros somos quienes le vamos a rendir cuentas a Dios por nuestros hijos. Y él al escuchar esto quedaba mudo, quedaba en silencio, no buscaba qué decirme. Yo le decía que él no debe como padre de dejar de ver por su hijo, ni cambiar el amor del hijo por el amor de una mujer. Entonces al escuchar esto, él le empezó a quedar rojo los ojos, llenos de lágrimas, y me dijo lo siguiente: gracias por el consejo que tú me das. ¿Por qué? Porque él pensaba que al momento que su hijo estaba con él pidiéndole un poquito de cariño o querer pasar tiempo con él, sentía que era algo atoxicador para él. Pero al momento que ve a los hijos, a su hijo como alguien que necesita de él y lo busca a él, porque es lo único que tiene él aquí en el Cuyo, porque como son extranjeros, no tiene otra familia, entonces él se da cuenta que lo que le estoy diciendo a base bíblica, se da cuenta que es la realidad. David, ¿has hablado alguna vez directamente a él, de alguna forma, de la Biblia? ¿Le has platicado algo acerca de la palabra de Dios? Fíjese que la semana pasada se tocó un punto de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él es ateo. Y cuando nosotros le hemos querido hablar del amor de Dios de manera con la Biblia, él se ríe, dice que no. Pero en esta ocasión, al ver él que nosotros le hemos mostrado el amor de Cristo por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de hacer las cosas, entonces él mismo nos hace la pregunta. Nos dice, él nos pide hablar, que le hablemos de Dios. La semana pasada fue ese día. Y él mismo me preguntó, oye, ¿qué me puedes decir tú de la Biblia? Dime algo de la Biblia. Lo que nunca había hecho antes, ahora vemos que al momento de lo que un día nos dijo entre juego y riéndose, oran por mí. Lo que para él fue un juego para nosotros fue algo a lo que nosotros decidimos hacer por él, orar por él. Ahora, al ver que nosotros estamos orando por él, él pide que le hablemos de la palabra de Dios. Entonces yo le hablo de la palabra de Dios, le hablo del rey Nabucodonosor, de sus sueños del rey Nabucodonosor, cómo se lo interpretó Daniel, y de los reinos que han pasado y de las cosas que han sucedido durante la historia, y él queda impactado.
y él me hace la pregunta, ¿cómo va a ser que va a terminar la tierra? Entonces se me vino a la mente regalarle el libro del conflicto de los siglos. Excelente, excelente. Quiere decir que ya ha habido un poquito más de apertura, un poquito más de hablar directamente de las cosas de Dios y eso le han impactado la mente. Bueno, quiero ir terminando con una pregunta más, David. ¿Qué le aconsejarías a nuestros amigos que nos están mirando, a las personas que nos están viendo? ¿Qué le aconsejarías específicamente a esas personas que Dios ha enviado a lugares específicos, empresas, instituciones, hospitales, bueno, amas de casa, personas que trabajan en jardinería? ¿Qué le dirías a ellos en relación a cómo testificar su fe en estos momentos? Lo que yo les podría decir es que nosotros hemos sido llamados para estar involucrados en la obra de Dios. Recuerden que en la Biblia está el ejemplo de José. José fue llamado y él no entendía por qué llegó de esa manera hasta el lugar en donde está. Nosotros igual a veces no podemos entender cómo hemos llegado a nuestro trabajo, cómo hemos sido empleados. Pero de esta manera, cuando nosotros hemos sido empleados, Dios nos ha llamado para que nosotros seamos la diferencia ante los demás. Y el mostrar el amor de Cristo, no necesitamos llegar con la Biblia en mano o un estudio bíblico. Solamente con nuestro testimonio, con nuestra manera de hacer nuestro trabajo, con nuestra manera de hablar a nuestro empleador y mostrar el amor de Cristo en nuestros actos, ahí podemos predicar del amor de Cristo. Y van a ver, hermanos, que Dios va a abrir puertas en donde el ser humano no puede abrir puertas. Y Dios va a hacer lo imposible por nosotros. Cuando nosotros no podamos decir o hacer algo, Dios lo va a hacer por nosotros. Solamente debemos dejarnos dirigir por Dios, porque de esa manera es que Dios busca personas y llevarlos hasta un lugar para que ellos muestren el amor de Cristo Jesús. Gracias, David. Gracias por ese comentario tan importante. Mis queridos amigos, hermanos que nos están viendo a través de este programa, yo te quiero decir que el Señor te ha enviado a un lugar especial. Así como envió a nuestro querido amigo Davis, también a ti te ha enviado a ese lugar porque tiene un propósito que solamente tú y solamente tú puedes cumplir si tú te pones en las manos de Dios. Permite que en el lugar donde el Señor te ha puesto, tú puedas ser un instrumento en sus manos y logres hacer contacto con esas personas, con esa institución, para que les hables del amor de Dios. Dios te bendiga y te invito a que veas el próximo evento de este programa titulado Enviados.